tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos donde recomiendo películas por géneros de cine, a la vez que doy a conocer algunas características del género en cuestión. Hoy nos vamos al cine oriental, al cine asiático y más precisamente al cine japonés, con su subgénero llamado J-horror, o más conocido como terror japonés. ¿Querés quedarte para ver de qué se trata y cuáles son algunas de sus películas de ejemplos? Bueno, quédate que aquí te lo explico. ¡Comenzamos! El J-horror, o también conocido como terror japonés, es otro subgénero del cine de terror y que obviamente tuvo su origen en Japón. Surge de la combinación de tres aspectos principales. Primero, de toda la cultura del teatro clásico y antiguo japonés. Segundo, del folclore tradicional con sus mitos y leyendas orientales. Y tercero, de la misma evolución del cine mismo en cuanto a ciertas técnicas. Desde el teatro, ya desde el siglo XIV, el teatro llamado teatro Noh representaba historias de espíritus errantes con máscaras blancas y movimientos rígidos y antinaturales. Por su parte, el teatro kabuki, a partir del siglo XVII, popularizó los kaidan, más conocido como historias de fantasmas, en escenarios usando efectos visuales como la manipulación de sombras y maquillajes grotescos para representarlos. El uso del silencio, el minimalismo, los movimientos pausados y las historias de fantasmas en el J-horror proviene directamente de estas influencias teatrales. Desde el folclore japonés, a lo largo de muchos años, el país guarda una variada cantidad de leyendas urbanas, mitos e historias tradicionales que abordan el tema fantasmas. De hecho, muchos creepypastas han surgido de estos cuentos o historias antiguas, y que el cine luego retomaría. El terror japonés encuentra su primera inspiración en las antiguas historias de fantasmas llamadas kaidan, que surgieron durante el período Edo, entre 1603 y 1868. Eran relatos de los llamados yurei, que eran básicamente espíritus vengativos, que regresaban del más allá para atormentar a los vivos. Estas historias destacaban la inevitabilidad del destino, la venganza de los muertos y el miedo a lo desconocido. De aquí se desprendieron varias historias de fantasmas y maldiciones. Entre ellas, una muy popular es la leyenda de Okiku, una sirvienta asesinada cuyo espíritu atormenta a su asesino contando platos rotos. Este cuento sirvió de inspiración para la representación de los famosos fantasmas femeninos de cabello largo y negro con piel pálida que originaron personajes como la Gran Sadako. Y desde el punto de vista de la evolución del cine mismo, el cine japonés empezó tímidamente con algunas pequeñas obras. Quizás la más conocida fue el film Baekshitsu de 1916, cuya trama era de un espíritu vengativo. Este tema narrativo fue perdurando en la esencia del J-horror hasta nuestros días. Estas películas también tomaban un poco de la estética del expresionismo alemán. Después hubo un cambio notorio en los años 60-70. En 1964, por ejemplo, se adaptaron relatos tradicionales de fantasmas, pero con una estética visual más impresionante. Onibaba, de 1964, y Kuruneko, de 1968, introdujeron el horror psicológico y el uso de metáforas sobre la guerra y la violencia humana. En este periodo, el terror japonés comenzó a alejarse de los sustos convencionales para centrarse en la angustia, el drama y la tensión psicológica. Después, a finales de los 90, el J-horror comenzó a tener reconocimiento mundial con películas que empezaban a combinar lo paranormal con la tecnología moderna. Fue por eso que a finales de los 90 y principios de los 2000 empezaron a surgir una serie de películas japonesas que hicieron estallar este subgénero, siguiendo con ciertos patrones estilísticos y narrativos, forjando así el J-horror como hoy se conoce. En esta serie de películas empezaron a verse con más énfasis los recursos narrativos y estéticos esenciales de este tipo de cine, que se diferenciaban del terror occidental.
Los fantasmas y las maldiciones eran temas recurrentes, con atmósferas desoladas, suicidas, opresivas, con ese miedo a internet también, ya que recordemos que en ese tiempo recién se popularizaban los sitios web y ese mundo de las pantallas y los foros web eran como portales siniestros o incluso canales hacia el inframundo. Por supuesto, estas maldiciones en forma de fantasmas tenían la típica apariencia de esa mujer de pelo negro largo, pálida y con una especie de camisón, algo que se hizo muy popular en el J-horror. Esta forma de hacer cine muy particular de Japón hizo que algunos directores norteamericanos retomaran ciertos patrones del J-horror para producciones hollywoodenses, no solo usando ese drama denso, los climas y el ritmo lento propio del cine nipón, sino que en muchos casos se hicieron adaptaciones, como la película El Grito. Hoy en día el J-horror sigue con el tema de fantasmas y maldiciones, porque es su esencia, pero abriéndose también a otras temáticas o perspectivas sin perder esa atmósfera propia de clima inquietante y de ritmo lento que tienen. Por todo esto, la misión de este subgénero es crear miedo latente en el espectador hasta el final, manteniendo gran expectativa e incertidumbre. Provoca un miedo atmosférico y progresivo que sobrevuela el ambiente, y en muchos casos busca desestabilizar psicológicamente al espectador por sus tramas y climas densos cargados de drama, misterio y terror. Público. Bueno, este género, o mejor dicho, este subgénero, como suele pasar con el terror, tiene un público sectorizado que atrae obviamente a los conocedores y amantes del cine oriental, que quiere ver un género de terror más elaborado, que se toma su tiempo para avanzar, con climas densos, dramáticos, con temáticas de fantasmas. También atrae la mirada de aquellos seguidores del terror psicológico con énfasis en la mitología y folclore japonés, y por supuesto fanáticos de los creepypastas. Pero al ser un terror que se ha expandido a otras latitudes, hoy es un subgénero que va juntando nuevos adeptos. Recursos. Bueno, voy a enumerar los recursos más característicos de este subgénero, empezando por el apartado estilístico. En cuanto a su puesta en escena, se suelen usar los planos largos y estáticos, aunque últimamente hay películas que usan, por ejemplo, la famosa técnica del fan footage. Esto es para aumentar ese clima de miedo, es decir, planos fijos y que tienen una larga duración, justamente es para crear una atmósfera de miedo inminente, de algo por venir que todavía no llega. También es muy usado el fuera de campo, el encuadre es utilizado de tal manera que muchas veces el miedo surge de lo que está en off. Los movimientos de cámara, si los hay, son lentos, con acercamientos a puertas traslúcidas, ventanas, escaleras, sótanos o altillos. Se evita mucho el jumpscare, y cuando lo hay, este está bien construido desde antes. Y las apariciones repentinas suelen ser parciales, por ejemplo, puede aparecer una parte del rostro por los márgenes del encuadre, o en sombras por los fondos de las paredes, u ocultándose de forma parcial con algún objeto dentro del encuadre, por ejemplo un pedazo de rostro, o sea un ojo que aparece en el hueco de una pared. La fotografía suele ser mayormente fría, desaturada y con predominio de azules, grises y verdes apagados. Se utiliza baja iluminación y sombras profundas para dar una sensación de opresión, misterio y una especie de nostalgia. Uso del desenfoque o elementos fuera de foco para insinuar la presencia de lo sobrenatural. Juego de luces y sombras donde los fantasmas pueden surgir de la penumbra de forma gradual. En el sonido se utiliza mucho el silencio como herramienta de tensión. En lugar de música constante se usa el vacío sonoro para aumentar la angustia o el mismo miedo. También se usan efectos sonoros inquietantes como susurros, crujidos, distorsiones o chirridos. Es muy común el ruido de madera, de pasos, de voces con eco y reverberación, a menudo entrecortadas o con tonos anómalos o antinaturales. También ruidos provenientes de objetos cotidianos, como televisores con estática, teléfonos sonando sin respuesta o el sonido del agua goteando. El agua, por ejemplo, es un factor muy importante dentro del cine japonés de terror. Y las pocas veces que hay música es muy sutil y melancólica.
La dirección de arte está compuesta por escenarios minimalistas y decadentes, como casas en ruinas, hospitales abandonados, escuelas vacías, habitaciones lúgubres, estación de trenes o subtes, salas u oficinas, cocheras, etc. Hay objetos con significado sobrenatural, como cintas de VHS, diarios, fotografías o espejos. Los ambientes cotidianos son transformados en terroríficos, como pasillos, baños oscuros o patios. Y después elementos tradicionales del folclore japonés que son característicos para dar forma a los espectros, como ya dijimos antes, la palidez de la piel, el pelo largo ocultando la cara, la ropa blanca como si fuera una ropa antigua o de dormir, y los movimientos antinaturales del personaje, que eso muchas veces se logra cortando fotogramas, lo que le da un aspecto más terrorífico a estas entidades. Y además, los efectos especiales suelen ser más artesanales, más prácticos, todo esto para dar más realismo. Y el montaje está realizado de tal manera que forma un ritmo pausado, que se va cocinando de a poco, con planos largos, evitando cortes rápidos, haciendo que el horror se desarrolle lentamente. Y hay veces que hay saltos temporales y una narración fragmentada para reforzar la sensación de confusión y pesadilla. Por eso la información muchas veces se va dando como rompecabezas. Y en cuanto a los recursos narrativos, tenemos los siguientes aspectos. La mayoría de las tramas van de maldiciones y fantasmas, y generalmente también esa maldición muchas veces viene heredada por algún factor familiar, aunque en otras ocasiones es por el fantasma de una persona que tuvo un destino fatal. Ese destino puede estar asociado a un grave accidente, a un asesinato, a un sacrificio o, como es bastante común, a un suicidio. También esas maldiciones y esos fantasmas pueden venir, como vimos antes, de los propios mitos, leyendas urbanas o creepypastas. Las formas en las que hacen presencia a estos fantasmas o maldiciones antes de su aparición concreta como un yurei, lo hacen casi siempre a través de manifestaciones sutiles pero inquietantes. Esto es a través, por ejemplo, de ruidos extraños, a través de poltergeist, que son fenómenos sobrenaturales como cuando se prende solo un televisor, se enciende un electrodoméstico, una hornalla, se cierran puertas, se abren ventanas, se mueven objetos o se caen, parpadean luces, etc. Es decir, son fenómenos paranormales sin la presencia de la fuente de origen que se vea. También es muy usado artilugios como apariciones de manchas en la pared, grietas, olores, el agua, pelos y marcas en la piel, como presencia de estas entidades fantasmales. Al tratarse de fantasmas, y más precisamente de maldiciones, en los argumentos de estas películas suelen estar presentes recursos como los rituales, los sacrificios, los pactos, los cultos, el chamanismo y las posesiones. Sobre todo en lo que es el J-horror más moderno. En las tramas también hay un gran factor de lo dramático. Si bien son películas de terror, hay toda una construcción del drama que va originando a cuentagotas el miedo. Es muy propio de este subgénero. También a veces incluso roza con géneros como el policial, porque implica un misterio a resolver. Tiene su parte como detectivesca y de investigación acerca de hechos inexplicables. De ahí nace también el misterio que tienen estas películas. Y por último, vamos a ver una gran construcción de los personajes. En la mayoría de las películas de J-horror, los personajes son muy bien hechos, están bien confeccionados, construidos desde el guión, se sienten reales. Incluso a veces exagerando las actuaciones están muy bien, son bastante verosímiles. La verdad que son muy buenos actores. El J-horror ha sido también fuente de inspiración para otros países emergentes que conforman el cine asiático, como Corea, China, Tailandia, Hong Kong, Taiwán, Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas, que si bien tienen algunas pequeñas diferencias, todos comparten muchas cualidades del J-horror. A continuación, te dejo en este top 5 films de horror japonés como ejemplos. Arrancamos el puesto número 5 con La aldea de los aullidos, del año 2019. Kanae, una psicóloga en prácticas capaz de comunicarse con espíritus, decide adentrarse en el pueblo maldito de Inunaki, en Japón. Lo que sigue tendrán que verlo. Subimos puesto 4 para Kairo, más conocida como Pulse.
Hace tiempo que Michi, Junko y Yabe no tienen noticias de un amigo. Cuando Michi va a visitarlo a su casa, lo encuentra un poco extraño. Aunque él dice encontrarse bien, al poco rato se encuentra colgado del techo. Por otro lado tenemos a Ryusuke, que prueba a conectarse en internet por primera vez, sin mucho éxito. De pronto su ordenador comienza a entrar solo en la red y aparece una extraña página web, donde aparecen turbadoras imágenes de habitaciones oscuras y finalmente un inquietante mensaje que dice ¿quieres ver un fantasma? Seguimos con el puesto número 3 para esta gran película muy conocida, un clásico, La Maldición, Ju-on. Rika es una joven que cuida a una anciana en cuya casa suceden cosas muy extrañas. Un día, Rika encuentra en el piso de arriba a un niño de 6 años que lleva un gato negro en los brazos. Este film es en realidad una reedición de Ju-on, La Maldición, la del año 2000, por el propio Shimizu. Ya estamos por terminar, tenemos en el puesto número 2 Noroi. Masafumi Kobayashi es un reportero de lo sobrenatural. Su último documental nunca fue mostrado al público por ser considerado demasiado perturbador para la televisión. Ese famoso y ultrasecreto documental es Noroi, La Maldición. Y cerramos este top con una película que calculo que ya conoces, o quizás viste la remake que hizo Estados Unidos, pero te aconsejo obviamente la original, que es esta, Ringu, o más conocida como El Aro. En una pequeña y apacible localidad japonesa, entre los estudiantes circula una leyenda en torno a unos videos malditos cuya visión provoca la muerte. Tras la muerte de su sobrina, Tomoko, una periodista llamada Reiko investigará el origen de dichos videos. Y con esa última película cerramos este video del día de hoy. Muchísimas gracias por ver, como siempre digo. Si te ha gustado, te ha servido de algo, déjamelo saber ahí con tu like. Y si querés comentarme cuáles son tus 5 mejores películas del J-Horror, también lo puedes hacer ahí en los comentarios. Y si te va gustando el canal o te llama la atención, agradecería también mucho tu suscripción. Nos vemos en el próximo video revisionando algún otro género de cine. Hasta la próxima.